Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 153, Ava parte. Vajista continúa respondiendo: todos estos universos que aparecen en Brahman existen en él como algo no diferente a él mismo, igual que las olas del océano no son distintas del propio océano. Aunque parece que este universo lleva existiendo mucho tiempo y se manifiesta como una realidad activa y en movimiento, en realidad es un puro vacío, shunya, no más real que una ciudad imaginada o soñada. Aunque la gente percibe su existencia, no existe, como uno que ve su propia muerte en un sueño. Lo irreal parece ser real. La realidad y la irrealidad del mundo son dos aspectos del mismo Ser Supremo. Incluso esta idea del Ser Supremo solo es un concepto y no la verdad misma. No te preocupes si todo es así o distinto de como te estoy diciendo. ¿Qué necesidad tienes de estar confundido y desorientado? Deja que el mundo sea lo que fuere. Renuncia a los frutos de tus acciones. Tú eres un iluminado. No te esfuerces en propósitos inútiles. Brahman se considera a sí mismo como el espacio infinito porque es infinita conciencia. Este espacio infinito es la persona cósmica en cuyo interior este mundo existe. Pero todo ello no es distinto de Brahman y por tanto todo es Brahman mismo. Este mundo objetivo es, desde otro punto de vista, una ilusión, aunque es percibido como una realidad, como el agua de un espejismo que parece real, es irreal e ilusoria. En este momento, Rama inquirió: por favor,
te ruego que me expliques cuándo deja Brahman de considerarse a sí mismo como espacio infinito. Vallista respondió con tono mesurado: en Brahman, la conciencia infinita existe en este momento como una imagen del mundo creado. Sin embargo, aunque es cierto que la creación y la no creación existen simultáneamente en Brahman, ninguna de las dos existen con independencia de él y por tanto, desde otro punto de vista, no existen en absoluto. Puesto que este mundo creado no es distinto a Brahman, como el movimiento no es diferente al viento, Brahman no lo conoce como un objeto. En conclusión, el mundo creado no tiene principio ni fin y solo es Brahman mismo. Si tú eres un hombre ignorante y experiencias el despertar al escuchar estas palabras, percibirás sin duda cierta dualidad o diversidad en el Brahman no dual. Aquí no existe nada y por tanto tampoco puede haber conceptos de objetos. Lo único que hay es el ser y el ser no concibe objeto alguno. Lo que parecen ser los tres mundos surge en todo momento, pero no son más que el Brahman, siempre apacible y tranquilo, en el que no existe diversidad alguna. Solo mientras no consigues la plena iluminación, sigues percibiendo esta multiplicidad aparente. Cuando estás plenamente iluminado, ya no necesitas escrituras ni instrucciones de ningún tipo, y no percibes dualidad ni diversidad alguna basada en el sentimiento de ego o ahamkara. Rama interrumpió al sabio para preguntar: ¿qué sucede cuando surge en el Supremo esa idea de ego o ahamkara? Vallista respondió con su habitual elocuencia: cuando la idea de yo o el sentimiento del ego surge en la conciencia, el concepto de espacio infinito aparece con él. De este espacio surge el continuo espacio-tiempo, y de esta forma esencial surge toda división y diversidad objetiva. A partir de ese momento surgen ideas como yo estoy aquí, que implica yo no estoy allí, etc. Cuando todas estas ideas han surgido, el yo toma conciencia de los sutiles tanmatras, de los que brota el mundo objetivo y la percepción del mismo. De este modo, de la conciencia infinita, parece nacer lo que no es conciencia, lo objetivo e inerte. Pero esto es solo una apariencia y no es real. En realidad, solo existe el Brahman infinito. Esta misma pregunta que ahora me haces, ya me la formulaste en otra época, en que también eras mi discípulo y yo tu maestro. Recuerdo con toda precisión
el diálogo que entonces mantuvimos y voy a repetírtelo exactamente. El discípulo dice: Señor, te ruego que me indiques qué es lo que perece al final del ciclo cósmico y qué es lo que perdura en tal ocasión. El maestro responde: Hijo mío, los objetos de percepción y todo lo que se ve es lo que perece, igual que cuando te hundes en el sueño profundo. El mundo de la vigilia y el mundo soñado perecen conjuntamente. Todo este universo, con sus montañas y toda su pluralidad objetiva, desaparece por completo, igual que el tiempo y la acción y cualquier forma del mundo. Todos los seres perecen y el mismo espacio desaparece, porque no hay nadie que lo piense o que piense desde él. Incluso los dioses como Brahma, el creador, Vishnu, el protector, y Rudra, el redentor, dejan de existir. No existen ni siquiera nominalmente. ¿Qué es, pues, lo que permanece? Solo la conciencia infinita, pero incluso esto es una inferencia basada en nuestra experiencia actual. El discípulo pregunta: pero se dice que lo irreal no puede llegar a existir y lo real no puede dejar de existir. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y cómo se ve perecer al mundo objetivo? El maestro responde: Hijo mío, nada perece y por eso se dice que antes no se veía realmente. Se dice, en efecto, que lo irreal no puede existir y lo real no puede dejar de existir. Lo que no existe en determinado momento y lugar tampoco existe ahora mismo. ¿Cómo puede perecer entonces? En un espejismo, ¿qué es lo que permanece y qué es lo que desaparece cuando el espejismo se ha desvanecido? Lo que se ve en este mundo es pura ilusión. ¿Por qué debe cesar una ilusión? Igual que un sueño llega a su fin cuando despertamos y el estado de vigilia llega a su fin cuando nos sumimos en el sueño profundo. Todo este mundo objetivo e ilusorio llega a su fin cuando la conciencia alcanza el estado turiya, cuando se ve como puro conocer sin objeto alguno. Cuando uno despierta, ¿dónde se va la ciudad con la que estaba soñando? Tampoco debe importarnos dónde se va el mundo que estábamos viendo en el estado de vigilia. El discípulo pregunta: ¿por qué razón comienza a aparecer todo esto y luego deja de existir? Y el maestro responde: lo que aparece como mundo solo es conciencia, con independencia de la cual ningún mundo existe. Pero mientras parece ser todo esto, la conciencia no pierde su verdadera naturaleza. Ambas cosas, la apariencia de mundo
y la ilusión son dos aspectos de la propia conciencia, como cuando una forma se refleja en el agua. La reflexión solo es temporal, pero la verdadera forma no. El sueño profundo y el sueño onírico son dos aspectos del mismo sueño. Del mismo modo, la creación y la disolución son dos aspectos de Brahman. El discípulo pregunta: ¿en un sueño hay algo más que el que sueña? ¿Existe en la percepción del mundo de vigilia algo distinto al perceptor? El maestro responde: en efecto, la naturaleza real del mundo no es la de un mundo objetivo. Solo es conciencia objetiva que ilumina todo lo que se percibe, pero todo es percibido por otro. Por consiguiente, es una síntesis de la contradicción. Ni ilumina nada objetivo, ni puede decirse que sea algo existente. Solo es la apariencia o manifestación fenoménica de la infinita conciencia. Pero ¿cómo puede parecer al perceptor real e irreal al mismo tiempo? Continuará en el próximo video.